No sé por qué permitió que pasaras por lo que estás pasando. No sé. No sé. Pero pasaste, lo viviste, lo experimentaste. Pero no te va a dejar allí. En el nombre de Jesús no te va a dejar allí. Te va a sacar, te va a levantar, te va a restaurar. No sé por qué tenías que llegar hasta esa instancia, hasta esas últimas. Pero llegó Jesús, llegó. Cuando ya no había nada más que hacer. Llegó Jesús cuando ya la barca había dicho no hay nada, no hay peces, ya es el final. Llegó Jesús para decir otra vez, vamos otra vez. Ver el libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, en estos años, sino por mi palabra. Sigan. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme ¿a qué? A la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Sigan. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Todos, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hay una situación que me llamó mucho la atención de este pasaje y quiero compartirla con ustedes. Pero antes de hablarles de ello, no sé si tiene que ver, porque cumplí 45 años esta semana y mi esposa siempre dice que yo entro en modo reflexión, modo nostalgia, es una cosa rara que me pasa, pero bueno, ahí me irán conociendo. Cuando yo fui a salir al ministerio, yo tenía 21 años, estaba próximo a cumplir 22 años. Era un joven soltero. Mi mamá vivía en el país de Costa Rica. Se había ido hace como unos 6 años, creo yo, 5 años, no menos, unos 3 años, 4 años. Y luego se había ido mi hermano a vivir con ella al país de Costa Rica. Yo estaba solo en la ciudad de Cali. Y antes de salir al ministerio tuve algunos conflictos personales, muy míos, muy íntimos. Y pues ya tengo 45 años, así que ya estoy un poco viejo, ya puedo hacer confesiones. Diga amén. Uno de los conflictos que tuve fue el miedo. Yo recuerdo que algunos me decían que yo tenía llamado al ministerio, pero yo pues poco les creía. Pero dentro de las cosas, la gente pues tiene consejos, ¿no?, que le da uno. Y dentro de los consejos que me daban era que buscara amigos en el pastorado para que me ayudaran o me invitaran o saliera a predicar y buscar alguna forma, porque el pastor que tenía era el hermano Octavio Valencia, un anciano de nuestra iglesia. Ya estaba próximo a irse para los Estados Unidos del todo. Él me dijo: él ya no te va a sacar, él ya está en otros planes. Así que yo tenía muchos temores. Y pues por un lado no quería decirle a nadie. Con todos mis amigos hablábamos del tema del ministerio, pero
pastoralmente no a nadie. Tampoco quería contarle a mi pastor porque le tenía miedo, le tenía mucho recelo al ministerio. Sobre todo en la iglesia donde estaba, era una iglesia grande, la iglesia del Troncal en Cali. Por ende había muchos líderes, muchos predicadores, mucha gente con visión ministerial que estaban haciendo pues su fila, por decirlo así. Y recuerdo que en alguna ocasión estaba yo en un campamento y mi madre se quedó hablando con mi pastor y la llamó y le dijo, ¿cómo está? ¿Dónde está Seter? Le dijo a mi mamá. Mi mamá le dijo, pues en el campamento. Le dijo, he estado pensando en él para el ministerio. Entonces mi mamá le dijo, se quedó callada. Y esa fue toda la conversación. Cuando llegué, mi mamá me contó. Y pues quedé un poco pensativo. Pero siempre había miedos, muchos miedos. Yo decía, ¿y si salgo al ministerio y fracaso? Y si soy pastor, y como he escuchado tantas historias de personas que no les había ido muy bien, entonces pues yo tenía mis propios temores. Tenía mis conflictos de hablar de tener que llegar a una iglesia y tener que pedir que ofrendas, que pro templo, que hablar de diezmos y todas esas cosas. Entonces batallaba también con eso. Tenía mi conflicto con los traslados. Y siempre se escuchaban cosas y se hablaban de gente diciendo rosca o cosas como la economía, que algunos no van a ciertos lugares por la economía, que es bajita, otros que porque el lugar hace mucho frío y todas esas cosas escuchaba yo. Entonces, que los cargos, si tienes un cargo, entonces puedes tener una buena iglesia y claro, todo eso me abrumaba un poco. Y escuchaba también que algunos adquirían ciertos compromisos y eso eran mis temores. Estoy haciendo una confesión, ¿no? Diga gloria a Dios. Y dentro de todas estas cosas, experimenté cosas muy complejas. Recuerdo que mi pastor me llamó un miércoles y me dijo, Seter, he estado pensando en usted para el ministerio. Pero no, yo en ese momento cuando él me llamó, yo estaba pensando en cualquier otra cosa menos en ministerio. Les confieso aquí a usted. Estaba bien enredado con negocios, con cosas. Y yo decía, ministerio. Pero de alguna u otra manera fue un llamado de Dios para desenredarme un poco. Y me dijo, pero no he pensado aquí en la gran ciudad, sino por allá en un pueblo bien lejos, me dijo. ¿Usted está dispuesto a irse? Y entonces yo le dije, claro, pastor, yo estoy dispuesto, pero acá el corazón se me aceleraba. Me dijo, bueno, estamos pendientes, vamos a orar. Y yo, bueno. Pasaron como 6, 7 meses, no me volvió a tocar el tema. Así que me desentendí un poco. Y un día me llamó y me dijo, no, vas para Valle Grande, Cali. Ahí fue el primer lugar. No fui al pueblo lejano. Empecé en un barrio de Cali a mis 21 años. Y ahí en ese lugar pues conocí a la que hoy es mi compañera de vida, mi esposa, Ana Viviana. Luego de allí fui a un lugar después de estar 2 años allí, porque mi pastor se fue para los Estados Unidos y no era fácil haber un muchacho de 21, 22 años en la ciudad de Cali. En esa época el distrito 5 era todo el Valle del Cauca, así que ver un muchacho de 22 años siendo pastor en Cali y soltero, pues no era tan bien visto, porque había muchos con muchos más años, mucho más experiencia, con familias y pues que estaban esperando que en algún momento hubiera una oportunidad de ser pastor en Cali y yo estaba en Cali. Entonces, algunos hasta me echaban sátiras mientras predicaban en los cultos misioneros. Un día me dijo uno, es que estaba predicando él así, dijo, esos jovencitos que van a salir al ministerio y quieren salir a Cali.
Y yo dije, y yo era el único jovencito que estaba en Cali. Dije, ¿a quién le estará hablando? Alabado sea el Señor. Entonces, ya hoy en día me lo encuentro por ahí, lo saludo y lo abrazo. Y son como esas mamás que uno les recuerda cómo le pegaban a uno y decían, yo le pegué así. Así más o menos pasa con esos compañeros hoy que los veo. Yo dije eso, sí, usted dijo eso. Bueno, ya lo perdoné gracias al Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Entonces, en aquellos días mi pastor se va para los Estados Unidos y entonces empieza el comentario de que me van a sacar de Cali y me dicen, vas a salir de Cali porque pues ese lugar ha crecido, ya nos reuníamos cerca de 80 personas, era una obra nueva, Dios estaba bendiciendo, yo ya tenía la visión de comprar un terreno, había ido con la iglesia a orar por el terreno, y este terreno no lo va a dar Dios. Bueno, yo estaba hecho todo encintado, como dicen los muchachos. Y me dijeron, tu pastor se va para Estados Unidos y te traslada. Y entonces yo les decía como Eliseo, no, sí, yo lo sé, callad. Callad. Y estábamos orando al Señor porque pues estaba ese plan del traslado. Pero yo le había dicho algo al Señor antes de salir al ministerio. Y yo le había dicho, Señor, yo quiero que usted me traslade siempre. Yo voy a entrar al ministerio, pero yo quiero que usted me haga los traslados. Yo quiero que usted siempre esté allí en esa intervención. Entonces, ya iba a cumplir los 2 años y nosotros estábamos estudiando con la hermana Viviana, estudiábamos de lunes a viernes, ya estábamos casados en el ministerio. Y esa mañana le dije, vete a estudiar, yo me voy a quedar hoy porque necesito hablar con Dios hoy. Necesito que me cuadre un asunto. Y ya me habían venido a revisar los libros, les había mostrado el proyecto a los directivos. Me dijeron, está muy bueno, vamos a orar. Ya había hecho un proyecto para recoger los fondos. Y en medio de eso, entonces, me quedé orando esa mañana y me llamó el directivo. Mi hermano Seter, Dios lo bendiga, amén. Me dijo, hermano Seter, los directivos del Distrito 5 hemos considerado que seas trasladado. Yo le dije, sí, señor. Me dijo, vas para Potrerillo, Palmira. Salía de la ciudad, iba a un corregimiento. Entonces yo le dije, mi pastor, ¿para cuándo sería? Me dijo, para dentro de 8 días, 10 días. Mi esposa ya tenía 8 meses de embarazo. Entonces me dio por abrir la boca. Dije, mi pastor, ¿podríamos esperar un mes que ella diera luz? Porque pues voy para un corregimiento y me da temor. Me dijo, no, eso queda a 15 minutos de Palmira. Lo que no le pregunté era a cuánta velocidad. Alabado sea el Señor Jesús. Porque claro, tú llegas en 15 minutos, en aquella época, como a 180 kilómetros por hora. Estaba retirado unos 40 minutos y el transporte. Y bueno, yo le dije, listo, mi pastor, yo me voy. Me despedí y llegué a Potrerillo. Si hay uno de los traslados que me hizo más feliz a mí fue ese. Yo llegué allá. Mi esposa experimentó algo muy bonito, trabajamos todo lo que fue la zona rural, medio de dificultades, peligros, pero vimos la mano del Señor durante 5 años allá. Y siempre fue esa dinámica. Luego, cuando la iglesia había crecido, teníamos una iglesia muy bonita en Potrerillo, Dios nos había permitido hacer muchas cosas. Me llaman otra vez y me dicen, vas a abrir la segunda sede en el Cerrito Valle. Me voy también para el Cerrito, iba a arrancar con 10 hermanos. El cambio fue fuerte porque pues ya nos reuníamos en la dominical 100, 110 en Potrerillo, era algo muy bonito. Y ya aquí iban a haber 10 personas, 10 hermanos, algunos medio apartados y bueno, pero dije, bueno, esa es la iglesia del Señor. Gracias a Dios se reconciliaron. Y Dios nos bendijo también en el Cerrito. Luego me hablaron de Cartago Valle. Fuimos a Tres Esquinas. Me fui para Tres Esquinas también, Cartago. Allá estuvimos 5 años. Y
estando entre esquinas fui directivo. Ya hacía parte de la mesa, ya hacía parte de los que trasladaban a los pastores. Ya tenía el sartén por el mango. Así que dentro de eso dice, no, a uno no lo pueden ir trasladando así. Y resulta que en medio de eso se da ya el tiempo, 5 años, y se da una situación. Una hermana tiene un sueño de la iglesia y me dice, pastor, yo me soñé que usted va para una central. Y dije, gloria a Dios, era hora. Y llegó el momento, y me dijeron los directivos en la mesa que posiblemente llegaba a la central de Zarzal. Dije, se va a cumplir el sueño del hermano, pero no se dio eso. Entonces, el supervisor que estaba en esa época ya no podía trasladarse. Y entonces se movió el asunto y dijeron, no, entonces para la Quinta de Palmira, a San Luis. Se dio una situación allí y tampoco. Y entonces mis compañeros me hicieron salir de la mesa. Yo dije, no, voy para San Luis, está bien. Y cuando entré a la mesa hubo un cambio y me dijeron, no, vas para Andalucía. Entonces yo dije, no, yo con Andalucía no. Y claro, como yo tenía el sartén por el mango, yo quise en un momento dado como ejercer mi autoridad, ¿no? Porque era directivo. Podía decir sí o no. Y decir, no, no voy. Pero me acordé del muchacho que le había dicho al Señor, Señor, yo quiero que usted sea el que me traslade siempre. Entré a la mesa, me dijeron mis compañeros en la mesa, etcétera, Andalucía. Yo dije, listo, para Andalucía me voy. Entonces vino un compañero a tratar de explicarme, no, pues, dije, no me explique nada. Yo era como ofendido. Yo le dije, no me explique nada. Porque si ustedes consideraron que yo voy a ir a Andalucía, voy a Andalucía. Si me explica, la embarran. Y me fui a Andalucía sin saber yo lo que me esperaba en Andalucía. Y estuvimos ahí en Andalucía y empezaron a suceder unos fenómenos en Andalucía. Se aperturó la 3ª sede de Andalucía, una iglesia muy bonita hoy. Compramos unos terrenos en la parte de atrás de Andalucía. Y a los 2 años, de esos 2 años que estuve allí, primeros esos 6 meses de pandemia y pospandemia, y luego casi 3 meses de ese estallido social, ¿se acuerdan? Que se encerró casi todo. Entonces poco tiempo estuve con la iglesia como disfrutando ese espacio, pero cuando terminó ese espacio me llamaron para que fuera a las misiones. Y entendí y dije, bueno. Llegó el tiempo del Señor, fui a las misiones, estuve en Honduras y ya llegó el momento de regresar a Colombia. Y otra vez la pregunta era, ¿dónde quiere Dios yo que llegue a Colombia? Yo tenía mi visión, mis proyectos, pero sin olvidarme del jovencito que le había dicho al Señor, Señor, yo quiero que usted siempre me traslade. Y el resto es historia. Llegué a Agua Clara, Tuluá. Esa introducción estuvo como larga este mensaje. Ahora sí voy a entrar al mensaje. Dios te mueve aunque tú no lo entiendas. Elías estaba en un lugar determinado y Dios manda un juicio a través de Elías, que se va a cerrar el cielo, que no va a haber lluvia ni rocío por 3 años y medio. Y después de que Dios da la palabra por Elías, una palabra de juicio, porque el pueblo estaba siendo reinado por el rey Acab y su esposa Jezabel.
Y el pueblo se había vuelto a la idolatría. El pueblo se había ido tras dioses paganos. Y en medio de eso Dios le dice a Elías que se vaya al oriente. Es el primer traslado que le hace el Señor. Y le dice, y vete al arroyo de Querit. Apártate, escóndete. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero recordarles a todos los que están aquí en esta mañana que muchas veces nosotros no entendemos los propósitos y los planes del Señor. Diga gloria a Dios. Y no los entendemos porque muchas veces nos encasillamos en nuestras formas y en nuestras maneras. Porque a veces tenemos un molde para pensar cómo es que Dios bendice, o cómo es que Dios da, o cómo es que Dios nos usa, o cómo es que Dios sana, o cómo es que Dios hace milagros. A su nombre sea la gloria. Dios te puede contar el plan, Dios te puede contar el propósito, Dios te puede contar el sueño, pero muchas veces no te habla del proceso. Alguien diga gloria a Dios. Y ahí es donde a veces nosotros nos encasillamos y pensamos, no, es que era de esta manera, era en este tiempo. Pero qué bueno que en esta mañana, en vez de estar cuestionando tanto a Dios, obedezcamos a Dios. En vez de estar criticando tanto, obedezcamos a Dios. En vez de estar dudando tanto, obedezcamos a Dios. No lo que yo quiero, no como yo quiero, no donde yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta hora? Alabado sea el Señor. Y yo lo quiero invitar en esta mañana a que comprendamos algo. El Señor es el dueño de toda la tierra. He dicho, el Señor es el dueño de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Él la fundó sobre los mares. A su nombre sea la gloria. Él mandó y él existió. Él dijo y fue hecho. Por lo tanto, en esta mañana puedo decirle con toda seguridad que Dios sabe lo que hace. He dicho, Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo lo hace. Por eso Dios, más que estar buscando personas espectaculares, personas con grandes talentos o con grandes capacidades, Dios está buscando gente que lo obedezca. Gente que esté dispuesta a hacer lo que Dios le mande. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y sabe que hay algo interesante en esto. Y es que Dios le habla a Elías así, lo lleva al arroyo. Y después Elías ve el milagro del Señor. Porque Elías no sabe cómo Dios lo va a sustentar. Elías no sabe cómo Dios lo va a sostener. Dios no le contó el cómo. Entonces le dijo, váyase, escóndase allá. Y resulta que después le dice, yo le he dado la orden. ¿Alguien me está oyendo aquí en esta? Yo le he dado la orden a unos cuervos para que lo alimenten. Y van a venir en la mañana y le van a traer pan y le van a traer carne. Y van a venir por la tarde y van a traerle pan y le van a traer carne. Sencillamente porque yo les di la orden. Como dijo alguien, cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Por eso es que los discípulos se sorprendieron con Jesús. Por eso fue que los discípulos dejaron de tenerle tanto miedo al mar y al viento y dijeron: al que hay que tenerle miedo a ese es este Señor, que es el que da la orden, y el viento y el mar le obedecen. Alguien tiene que alabar al Señor aquí en esta mañana. Santo es el Señor. Y ahí está Elías, comiendo pan, comiendo carne, bebiendo agua del arroyo, en medio de la sequía, en medio de la escasez. Alabanzas al nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Pero un día el cuervo no volvió y el arroyo se secó. Y cuando el cuervo no volvió y el arroyo se secó, Elías volvió a escuchar la voz del Señor. Yo quiero invitar a la iglesia de Agua Clara. Vamos a oír la voz del Señor. Vamos a ajustar el oído un poco. A su nombre sea la gloria. Vamos a dejar de estar endureciendo el corazón y vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Porque si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Dios sigue hablando. He dicho, Dios sigue hablando. A mí me fascina como Lucas en el capítulo 4, en el versículo número 25, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 25, nos habla de esta situación. Lucas dice: y en verdad os digo, dice Jesús, que muchas viudas había en Israel. ¿En cuáles días? En los días de Elías. O sea, la viuda de Sarepta no era la única viuda. Había muchas más. ¿Alguien me está oyendo aquí en esta mañana? Había muchas, dice Jesús. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero vea lo que dice el verso 25, que suena fuerte. Y repito, me cuestioné un poco. Pero a ninguna de ellas, a ninguna fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ay, que si habían tantas y todas esas estaban pasando la misma necesidad, ¿por qué no lo envió a una de esas o a unas cuantas de esas? A su nombre sea la gloria. Y en vez de mandarlo allí, lo saca del territorio de él y lo manda a una tierra extranjera. Lo manda aproximadamente como a 130, 150 kilómetros, que a pie se podía echar entre 5 u 8 días caminando. Alabado sea el Señor. Atravesando esa parte desértica, escondido de que lo encontrara acá en el camino, en medio de la sequía. Pero Elías no cuestiona. A su nombre sea la gloria. Él hubiera podido: ¿por qué no me mandas allá donde una de las viudas de aquí? Pero el pueblo estaba bajo juicio, porque se habían alejado de Dios.
Porque había incredulidad en el pueblo. Porque en ese tiempo Israel estaba siendo gobernado por Acab y por su esposa Jezabel. Porque eran quienes promovían la adoración a dioses paganos como Baal. Eso había traído como consecuencia un pueblo alejado de Dios. Había una idolatría generalizada. A su nombre sea toda la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y es en un contexto donde el Señor usa esta expresión. Porque es en el contexto donde le están diciendo ahí en Lucas. Él acaba de decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, para sanar, para libertar. Le dijeron: hey, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces milagros en tu tierra? Nadie es profeta o nadie es aceptado en su propia tierra como profeta, les dice Jesús. Y otro evangelista dice que en Nazaret, donde se había criado, no había hecho muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. A Dios no lo mueve la necesidad. Dios no trabaja con la lástima. Dios trabaja con la compasión. Y trabaja con la fe. Por eso el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo no sé si me estoy haciendo entender aquí en esta mañana. Lo que quiero decirle y lo que Jesús le está transmitiendo en ese instante, muchos años después. Porque Elías fue a la otra. Porque si Elías va donde las viudas del Israel, donde él estaba, esas viudas le hubieran dicho: no, gracias, pero nosotros seguimos adorando a Baal. Gracias por tu Jehová, pero nosotros estamos contentas con nuestro Baal. Así estemos aguantando hambre, así mañana nos vamos a morir, pero no queremos saber de Jehová. Por eso es que Dios dijo: yo no trabajo donde no hay fe. Yo te voy a mandar a 150 kilómetros de distancia, pero allá encontré fe. Alguien me está oyendo aquí en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero decirle en esta tarde, es que hay un Dios que hace conexiones. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Porque mientras Elías está pensando en su necesidad, alabado sea el Señor, hay otra mujer allá al otro lado pensando en su necesidad también, sabiendo que mañana va a morir. Pero yo no sé qué pasó. Si ella, mientras está pensando en eso, está diciendo: ese Israel tiene un Dios que yo escuché unos rumores de él, que hace que en medio del desierto brote agua de la peña. ¿Será que ese Dios de los israelitas se podrá acordar de esta sierva? Y mientras Elías está acá al otro lado, Dios dice: hey, voy a bendecir a esa mujer a través de Elías. Pero con Elías dice: voy a bendecir a Elías a través de esa. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dios llevó a Elías para que la viuda bendijera a Elías. Porque nosotros decimos: no, es que
Elías fue a hacer de... No. La orden es así. Vaya donde la viuda, porque yo le di la orden a la viuda que te sustentara. Estoy hablando de la orden del Señor. Por eso Elías, por ser obediente, ¿alguien me está oyendo aquí en esta hora? Elías, por ser obediente, porque si usted ve a Elías no hace nada extraordinario, sencillamente es obediente. Deje de andar buscando cosas extraordinarias, cosas espectaculares. Sencillamente obedezca a la orden de Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Yo esta mañana estoy tan contento, y se lo digo de verdad en esta mañana, de estar aquí. De verdad, de verdad. Humanamente yo podía exponer muchas cosas, pero usted y yo aprendimos a oír y a obedecer la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Jesús de Nazaret. Dios, escúcheme bien, Dios no necesita circunstancias especiales, ni escenarios especiales, ni personas especiales para bendecirlo y para cumplir el propósito y el plan que Dios tiene con usted. A su nombre sea la gloria. Solamente necesita su obediencia. Alguien tiene que decir amén aquí en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso hay gente que no trabaja con Dios, porque primero quieren ver para creer. Y aquí no se ve para creer, aquí se cree para ver. Hay gente que quiere primero entender para poder obedecer. Aquí no se entiende para obedecer, aquí se obedece para luego entender. Y eso, por eso el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Dios ni siquiera necesita recursos. Porque hay quienes han pensado: no, es que necesitan los 5 panes y los 2 peces. No, Dios podía haberlo hecho de la nada. O sea, ¿qué son 5 panes y 2 peces para 10,000 que comieron? Pero necesitaban los 5 panes y los 2 peces, porque en los 5 panes y los 2 peces estaba la obediencia y estaba la fe. En los 5 panes y 2 peces fue la orden de Jesús: busquen cuántos panes tienen, tráiganme acá los panes que tienen. Y los discípulos salieron a buscar entre 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y pan. ¿Usted cree que solamente uno tenía 5 panes y 2 peces? ¿Cómo le ocurre? Entre 5,000. Por allá estaba la una con su maleta: esto es lo mío. ¿A ellos quién los mandó si esto iba para largo? Jesús necesita 5 panes y 2 peces. Y el otro allá dijo: ve, esto es lo mío.
que busque por otro lado, que invente. Pero en medio de esos 5,000 había un muchacho que su mamá le había enseñado a ser obediente. Jesús necesita, si Jesús lo necesita, yo se lo pongo. Si Jesús lo necesita, que cuente conmigo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Si Él lo necesita, si Él lo pide, si Él lo ordena, Tomasita rama canda arriba cantita lava ita ramonda rabasata. Obedezca, obedezca, obedezca. Elías obedeció y después creyó y después entendió. No, de una vez. No. Por eso es que él llegó con dudas donde la viuda. Tráigame un vaso con agua. Pero cuando ya estaba ahí en la escena, digo, aquí no hay de otra. Él ya dio una orden. Él dijo que ella me iba a sustentar. No sé cómo, pero él ya dio la orden. Ella dijo que iba a ser así, iba a ser así. Él ya lo prometió y Él lo va a cumplir. No le ponga arandelas al asunto. No le ponga excusas ni justificaciones. Obedezca al Señor en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Señora, tráigame un pan cocido en la mano. Anda rabacarianda. Y la que no tenía nada se paró para decirle: solo tengo un puñado de harina, solo tengo un poco de aceite, solo tengo 2 leños. Me iba a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo íbamos a comer y nos íbamos a morir. Era la última comida. Y el que había obedecido y que ahora había creído, ahora ya había entendido para qué Dios lo había llevado, y por eso le habló. Y vengo en esta mañana a hablarle a esta iglesia de Agua Clara, Tuluá, el Dios de los... ¡Ve! Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme a mí primero. Ay, Oshamaita la baita, ay, Obashita la bacaya, y Mashanda la bacuta la babasaya. Y mayusanda la baisanda, Rita la bayasita la bacaya, y mayusa la bacaya, y masubasa. Hay poder en el nombre de Jesús. Vas a ser cuestionado. La gente va a pensar que estás loco o estás loca. La gente va a pensar que no tiene sentido. La gente va a pensar que eres insensible y que no calculas todo el escenario. Perdóneme, deje de estar mirando el escenario, el futuro posible. Cambié mi enfoque y dejé a Mandarrabacarianda y empecé a poner la mirada en Él. El único futuro posible que yo tengo está en Jesús.
Jesús de Nazaret. El único futuro posible que usted tiene está en Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Era una viuda y era su hijo. Piensa en el muchacho por lo menos. Es que está pensando en el muchacho. Es que también está pensando en tu casa. Es que también está pensando en tu familia. Muchos me dijeron muchas veces que tenía que pensar en mi bienestar. Mi ex jefe, cuando fui a salir al ministerio, me dijo: piensa en tu futuro. Y a lo largo de estos años me han dicho: piensa en tu futuro, piensa en tu bienestar, piensa en tu familia, piensa en esto, piensa en lo otro, piensa. Si pienso no hago nada, se lo digo en el nombre de Jesús. Como dicen los muchachos, aquí el que piensa pierde. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted se imagina todo lo que yo hubiera perdido si me hubiera detenido tan solo unos minuticos para pensar, para calcular, para sentarme y hacer la ecuación. Se lo digo en el nombre de Jesús. Las cuentas no daban, las sumas no daban. No daba. Pero yo no sé, yo dejé de pensar en mí y empecé a pensar en Él. Y las cuentas de Él son raras. He dicho, las cuentas de Él son raras. Con el poquitico que vas a hacer, me haces a mí primero y va a sobrar. ¿De dónde si no hay más? No sé, pero va a sobrar. Hay poder en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hay autoridad en esta tarde, en el nombre de Jesús. Anda rabacarianda. No estoy pensando en tu necesidad, no estoy pensando en tu debilidad, no estoy pensando en tus defectos. Estoy pensando en el poder que tiene Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret te envió esta palabra, te mandó esta palabra, va a abrir las puertas, va a abrir las ventanas de los cielos. Y tarraba cario tarabosanda, y tarramanda rabo taraba. Hay una. Hay una orden. Hay una orden. Hay una orden. Él ya mandó. Él ya dijo. Alguien tiene que obedecer aquí en esta tarde. He dicho, alguien tiene que obedecer aquí en esta. Y se lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se lo digo así. Si hace la suya, mañana se muere. Mañana. Si hace la suya, la que usted considera, se muere usted y se mueren sus hijos, se muere tu familia. Pero si haces la de Dios, si le obedeces a Él,
en lo que te está pidiendo, en lo que te está diciendo. Vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir. Tus hijos van a vivir, tu casa va a vivir, tu mashiva kuta la maita la basanda, inda roba tuta la mayuta rabahaya, ita romayuta la mandarita la yosaya batirala. Santo, santo, santo. No pelee más con Dios. No argumente más. No ponga más excusas ni más justificaciones. Señor, mi vida es tuya. Mi familia es tuya. Mi futuro es tuyo. Mi empresa, el negocio, lo que tengo, mis títulos, mi estudio. Todo, 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 todo. Porque aquí todo es distinto. Aquí se recibe dando. Aquí para reinar hay que humillarse. Aquí para subir hay que bajar. Aquí es tan raro esto. Esta economía de Dios, esta matemática de Dios, esta obra extraña, esta manera. No. Es que insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. No. Ay, no sé por qué permitió que pasaras por lo que estás pasando. No sé. No sé. Pero pasaste, lo viviste, lo experimentaste. Pero no te va a dejar allí. En el nombre de Jesús no te va a dejar allí. Te va a sacar, te va a levantar, te va a restaurar. Hay poder en el nombre de Jesús. No sé por qué tenías que llegar hasta esa instancia, hasta esas últimas. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Cuando ya no había nada más que hacer. Llegó Jesús cuando ya la barca había dicho no hay nada, no hay peces, ya es el final. Llegó Jesús para decir otra vez, vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Porque yo sigo creyendo, dice Jesús, que yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Yo sé, dice el Señor, lo que tú no sabes, yo sí lo sé. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos, yo lo sé. Pensamientos de bien y no de mal. Yo sé. Él sí sabe lo que tú no sabes.